Vamos a cambiar de información y es que esta semana hubo noticias buenas y malas para la economía de México. Bajó el dólar, pero subió la inflación. Manuel Somoza y Juan Musi nos explican los efectos. Esto es Mercados en Perspectiva. Buenas noches, bienvenidos a Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Empezaría platicando un poco del viejo continente y diría que las noticias económicas son bastante buenas. De hecho, la economía europea, de la Unión Europea, creció el año pasado 1.7% cuando se esperaba un 1.5%. Realmente es un buen crecimiento, toda vez que en ese continente ya no hay un crecimiento poblacional. Yo creo que los problemas de Europa están más bien en el ámbito político. ¿Qué va a pasar en Francia con las elecciones? ¿Qué va a pasar en Italia? ¿Qué va a pasar en Alemania? Porque en noviembre hay elecciones también en ese importantísimo país. También los datos fueron buenos en el Japón. Japón tuvo un crecimiento no esperado de su economía, mejor de lo estimado. En China hubo un tema de déficit por primera vez en muchos meses, importaron más de lo que exportaron. Sin embargo, el presidente del Partido Comunista Chino indicó que ese país iba a crecer al 6.5% en el 2017 y han sido muy acertados en esto. Y por último, y comentaba Juan fuera de cámaras, que es muy interesante lo que sucedió en Corea del Sur. ¿Por qué no lo comenta rápidamente? Sí, bueno, pues un poco lo decíamos además con envidia, ¿no? Como allá las cosas sí tienen efecto cuando las cosas se hacen mal, y escándalos de corrupción de la presidente con la compañía más importante, emblemática en materia electrónica y digital hoy en Corea, que es Samsung, pues un escándalo de corrupción que envuelve a la presidente, la destituyen. Va a haber elecciones en 60 días, un proceso similar a lo que pasó en Brasil con Dilma. Entonces, pues, de nuevo, consecuencias ante la corrupción de un presidente. Yo creo que el ejemplo ahí es que hay un aparato judicial fuera del ámbito gubernamental que funciona, y tan funciona que fueron capaces de destituir a la que estaba como presidente. Eso tú lo has dicho mucho y tienes razón, es un órgano independiente al gobierno, no que cuelga pues sí, del propio Poder Judicial, que tendría conflicto de intereses. Al final quisiera hacer un comentario al respecto, pero bueno, para terminar con la parte económica, Estados Unidos creciendo muy bien, muy fuerte, una economía muy robusta. Su último dato económico fue la creación de 235,000 empleos, que es extraordinariamente bueno. Qué buena inercia dejó Obama, ¿no? O sea, pues esto es la herencia de Obama, aunque Trump se quiera colgar las medallas, ¿no? Pero bueno, pues este cuate se puede colgar cualquier cosa que no va a cambiar la impresión del mundo sobre él, ¿no? Pero sí está creciendo muy bien la economía norteamericana. Hay muchas dudas de cómo va a reconstruir el Obamacare, ¿no? No todos los republicanos están de acuerdo. Esto puede lesionar a muchísimos norteamericanos, el que les quiten sus seguros médicos. En fin, no las trae todas consigo, independientemente de los escándalos internacionales. Y también en la parte fiscal, bueno, pues ha dicho el Congreso que quisiera una propuesta neutra. Esto quiere decir que lo que quiera bajar de impuestos al sector corporativo y a las personas físicas lo tiene que compensar del otro lado. El problema aquí, o el miedo para México, es que lo quiera compensar con el famoso BAT, que es el Board Adjustment Tax, que es un impuesto transfronterizo que sería más o menos del 20% y iba a encarecer las exportaciones mexicanas a ese país, lo mismo que las de todo el mundo. Pero bueno, eso sí les daría un ingreso extraordinario que les permitiría bajar sus tasas del impuesto sobre la renta. Pero en resumen, Estados Unidos creciendo muy bien. Y sería un poco, absurdo en el sentido de que pues lo que te están quitando por un lado al consumidor norteamericano se lo estás cobrando en las importaciones, ¿no? Sí, claro que sí, y además iba a traer otra consecuencia terrible, que es que el dólar se iba a encarecer muchísimo más de lo que ya está en relación a todas las monedas del mundo, y esto le iba a seguir restando competitividad a ese país, y qué es lo que quiere lograr, pues no lo va a lograr. Al ya de por sí caro dólar. No lo va a lograr de esa manera. Por último, en México las noticias económicas no fueron buenas. La inflación de febrero salió en 0.58, muy alta. Esto hace que la inflación últimos 12 meses se haya ido hasta 4.86. Yo no tengo la menor duda de que la inflación este año
va a andar en niveles del 5,5%. Esto es muy por encima de la meta de Banjico. La meta de Banjico, como sabemos, es 3%, más o menos 1. Bueno, pues yo no veo manera de que se pudiera lograr. Por otro lado, el dólar sí mejoró su cotización con respecto al peso. Estuvo casi toda la semana sobre los niveles de 19.50, 19.55. El jueves se presionó hasta los 19.85, fundamentalmente porque el petróleo, el WTI bajó de 50, pero llevaba el viernes, muchas semanas sin caer de $50 el petróleo. Hubo un exceso de inventarios, ¿no? Así es, eso presionó el tipo de cambio. Pero el viernes, curiosamente, yo hubiera pensado que se seguiría presionando por el dato del empleo, porque es inminente que Estados Unidos vaya a subir la tasa de interés como consecuencia de este buen dato del empleo, que lo pase la tasa del 0.75 que está ahora y la lleve al 1%, pero bueno, el peso moderó su cotización con respecto al dólar y anda cerrando sobre los niveles de 19.60, 19.65. Y nos extraña, ¿no? Debería estar presionado ante la inminente alza de la próxima semana de la FED, ¿no? Ante la baja del petróleo, entonces una reacción favorable del peso. Que además, déjame comentarte. Y qué bueno, no, pero qué ojalá bueno. y dure, ¿no? El lunes fue la primer subasta del Banco de México por los $20,000 millones anunciados. Funcionó muy bien el mecanismo, creo que vale la pena comentarlo. La subasta salió con demanda de 2-1, quiere decir y además, que fue el doble de la demanda. Vale la pena que los empresarios vean este mecanismo porque la cobertura salió muy barata. Así es. Aquellos que compraron a futuro dólares a un año de plazo, la tasa de interés que pagaron fue de cerca del 5.1%, por debajo de la tasa de referencia en México, que es 6.25. Entonces, sí vale la pena que le echen un ojo a este mecanismo de cobertura que está funcionando bien, y Banco de México le faltan 19,000 millones por subasta. Así es, ¿no? Apenas fueron los primeros 1,000, ¿no? Yo te quisiera decir que en la semana, pues hay, como siempre, mucha información financiera, pero sin duda el evento más importante, ya lo apuntaste, y tiene que ver con la Junta de Política Monetaria de la Reserva Federal. Es martes y miércoles. La decisión saldría el miércoles. No nos extrañaría haber presionado al peso mexicano, quizás ya al momento de ver el alza, ¿no? Que ocurra el alza. Lo que no me acuerdo es cuándo es la Junta de Banjico. A finales de mes, 15 días después. Ahí lo interesante va a ser qué va a hacer el Banco de México. Si también va a reaccionar ante el alza que seguramente se va a dar en Estados Unidos o no. Bueno, ya tendremos tiempo 15 días después para comentarlo aquí el domingo entrante. Por supuesto. Pues es lo más relevante. Bueno, PIBs en la zona asiática, PIBs en la zona europea, inflación en Europa y inflación también en China, ¿no? Pues va a ser una semana interesante. Esté con nosotros. Vamos a estar informando aquí en Milenio Televisión. Pero muchas gracias. Gracias, Juan. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes por estar aquí como todos los domingos en Mercados en Perspectiva.